Recuerdo que jugamos a un juego que nunca debíamos de jugar. Invocar a algo siniestro es lo peor que puedes hacer. Recuerdo que yo era incrédulo, pero esa noche de octubre todo cambió. Era el 31 de octubre y el aire ya olía a madera quemada y hojas secas. Yo nunca había sido supersticioso. Mi familia, de mentalidad escéptica y racional, siempre me inculcó que los fantasmas, los espíritus y todo lo relacionado con lo paranormal eran simples invenciones. Pero esa noche, esa maldita noche de octubre, lo que vi no tenía explicación lógica. Mi vida se dividió en dos partes, antes de ese día y después de él. Mis amigos, Raúl y Claudia, tenían una fascinación extraña por lo paranormal. Les gustaba hablar de rituales antiguos y leyendas urbanas. Yo solía escuchar sus charlas con una mezcla de aburrimiento y diversión, aunque nunca tomaba en serio ninguna de sus historias. Raúl, siempre un paso más allá en su afán por experimentar con lo prohibido, llegó esa noche con un libro viejo y polvoriento que había encontrado en un mercadillo. Dicen que este libro contiene rituales auténticos, comentó con una sonrisa maliciosa mientras lo mostraba. Claudia, entusiasta como siempre, propuso que hiciéramos algo especial esa noche. Es Halloween, después de todo. Si hay algún día para probar esto, es hoy, dijo entre risas. Yo, siendo el más escéptico del grupo, accedí por pura presión social. No quería ser el aguafiestas. Además, en el fondo, me parecía divertido ver a mis amigos tomarse tan en serio algo que, para mí, no era más que un juego. Nos reunimos en la casa de Raúl, una casa antigua que había pertenecido a su abuela. Estaba vacía desde hacía años, lo que le daba un aire lúgubre, ideal para lo que pretendíamos hacer. Nos acomodamos en el sótano, el lugar más oscuro y apartado. Era un espacio frío, con paredes de piedra y un techo bajo que oprimía el ambiente. El único sonido era el eco de nuestras respiraciones y el ocasional crujido de la vieja madera. Raúl abrió el libro y comenzó a leer en voz baja. Las palabras eran en latín, o eso supuse, ya que sonaban extrañas, como si vinieran de una época lejana. El ritual, según él, era para invocar a un espíritu protector, algo que nos demostraría la existencia de lo sobrenatural. Claudia dibujó un círculo con tiza en el suelo, decorado con símbolos que parecían garabatos para mí. Yo me mantenía en la esquina, observando con una mezcla de aburrimiento y curiosidad. Cuando Raúl terminó de leer, algo cambió en el ambiente. Al principio, pensé que era mi mente jugándome una mala pasada. Pero el aire se sentía más denso, como si hubiera caído una niebla invisible sobre nosotros. La luz de las velas parpadeó, pero no hubo viento. Un escalofrío recorrió mi espalda y por primera vez en toda la noche sentí una punzada de miedo. ¿Lo sientes?, preguntó Claudia, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y terror. Iba a responderle cuando un golpe sordo resonó desde lo alto, en la casa. Al principio, pensamos que era el ruido típico de una casa vieja, pero el golpe se repitió, más fuerte esta vez. Nos miramos, tratando de encontrar una explicación racional, pero el ambiente se había vuelto sofocante, como si algo estuviera observándonos desde la oscuridad. Raúl, más valiente o más tonto que nosotros, decidió investigar. Subió las escaleras del sótano y nos dejó a Claudia y a mí abajo, rodeados de sombras y ese círculo de tiza que ahora parecía más una prisión que una protección. El tiempo pasó lento, demasiado lento. Empezamos a escuchar pasos arriba, pero no eran los de Raúl. Eran rápidos, como si alguien estuviera corriendo por el pasillo, y luego el sonido de algo arrastrándose, pesado, imposible de describir. Claudia me miró, y por primera vez en todos los años que la conocía, vi verdadero terror en sus ojos. «Esto no es normal», susurró, como si temiera que algo más la oyera. «Raúl, baja ya», grité, tratando de sonar tranquilo. No hubo respuesta. Los pasos continuaban, ahora mezclados con lo que parecían susurros, apenas audibles pero incesantes. No podía distinguir palabras, pero la cadencia era hipnótica, como un rezo oscuro y enfermizo. Fue entonces cuando escuchamos el grito. Raúl gritó con una intensidad que me heló la sangre. Era un grito primitivo, lleno de pánico.
Nunca lo había escuchado gritar así, ni siquiera en situaciones de verdadero peligro. Claudia corrió hacia las escaleras, pero yo me quedé paralizado. Algo en mi instinto me decía que no debíamos salir del círculo. Pero ella no me escuchó. La vi desaparecer en la oscuridad del pasillo, llamando a Raúl. Y entonces el silencio. No un silencio común, sino un silencio absoluto, denso, como si el mundo entero se hubiera detenido. El aire estaba inmóvil y de repente me di cuenta de que no podía escuchar ni siquiera mi propia respiración. Me quedé solo, completamente solo en ese maldito sótano. Y en ese momento sentí algo. Era una presencia, algo que no podía ver, pero que sabía que estaba allí. No había ni un sonido, pero sabía, con cada fibra de mi ser, que había algo más en ese cuarto conmigo. Lo sentía, cerca, observando. Mis ojos se ajustaban a la penumbra, pero las sombras parecían tener vida propia, moviéndose en los rincones, susurrando. Mis piernas se negaban a moverse, como si estuviera clavado al suelo. El sudor frío empapaba mi espalda. Me repetía que todo era un truco de mi mente, que no había nada allí, que solo era la sugestión jugando conmigo. Pero entonces, vi algo. Una figura. No era humana, eso era seguro. Alta, desgarbada, con extremidades demasiado largas y una cabeza que se torcía de manera antinatural. Era más una sombra que una entidad física, pero sus ojos eran dos puntos de luz enferma, fosforescente. Estaba de pie justo fuera del círculo, observándome con una fijeza que me hizo temblar. Intenté moverme, correr, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado, prisionero de mi propio cuerpo y del miedo que me consumía. La figura no se movía, solo me observaba, como si estuviera esperando algo, como si disfrutara de mi terror. Los minutos pasaron, o tal vez fueron horas. No lo sé. El tiempo dejó de tener significado en ese momento. Pero entonces, sin previo aviso, la figura comenzó a avanzar. Sus movimientos eran lentos, deliberados, cada paso un acto de pura intención. Cruzó el límite del círculo, y en ese momento, sentí un dolor agudo en mi pecho, como si me arrancaran el alma. Caí de rodillas, incapaz de respirar. El aire alrededor de mí se volvió pesado, asfixiante, y el dolor se intensificó, irradiando desde mi corazón hacia cada rincón de mi cuerpo. Traté de gritar, pero no salió ningún sonido de mi boca. Mis pulmones parecían llenos de plomo, y mi visión comenzó a desvanecerse en manchas negras. Y entonces, de repente, todo se detuvo. La figura se había desvanecido, y el dolor se esfumó tan rápido como había llegado. Me encontraba solo en el sótano, de nuevo en silencio, pero esta vez no era un silencio natural. Era un vacío total, una ausencia absoluta de cualquier ruido o presencia. Me levanté temblando, sin entender qué había pasado. Subí las escaleras, esperando encontrar a Raúl y a Claudia, pero la casa estaba vacía. Las habitaciones desordenadas, las ventanas abiertas de par en par, pero no había señales de ellos. Ni un solo rastro. No había nadie. Los días siguientes fueron un borrón. La policía los buscó durante semanas, pero nunca encontraron nada. Ni un solo indicio de lo que había sucedido esa noche. Todos asumieron que se habían escapado o que algo terrible les había ocurrido. Pero yo sabía la verdad. Yo había visto lo que ellos habían invocado. Desde esa noche, he vivido con el constante temor de que esa cosa, esa presencia, todavía me está observando. Porque en las noches más oscuras, cuando el viento sopla y las sombras se alargan, siento esos ojos sobre mí. Y sé, con cada fibra de mi ser, que tarde o temprano volverá. Porque invocar a algo siniestro es lo peor que puedes hacer. Y una vez que lo haces, nunca podrás escapar. La funeraria. Mi nombre es Enrique y soy dueño de una pequeña funeraria en San Antonio. He estado en este negocio desde que tengo memoria, una tradición familiar que me fue pasando mi padre y a él su padre antes. No me consideraba una persona supersticiosa. Trabajar con la muerte día a día te endurece.
Ves cuerpos llegar de todas las formas posibles, accidentes, enfermedades, muertes naturales. A lo largo de los años, he aprendido a mantener cierta distancia emocional de los cuerpos que preparo, a verlos como lo que son, cascarones vacíos. O al menos eso creía. Pero lo que sucedió en octubre de 2013 cambió por completo mi percepción de lo que es real y lo que no. Aquel mes transformó mi vida para siempre. Lo que experimenté esa noche no lo puedo olvidar, ni siquiera con el paso de los años. A veces, incluso me pregunto si alguna vez volveré a sentirme seguro, o si esa sombra que me persigue, aquella presencia que me acecha desde las esquinas de mi memoria, estará conmigo para siempre. Esa tarde todo parecía normal, o tan normal como puede ser el trabajo en una funeraria. Había recibido el cuerpo de un hombre llamado Esteban, quien según el informe policial se había ahogado en un lago cercano. La historia era trágica pero sencilla. Había salido con algunos amigos a pasar la tarde y, por alguna razón, nadie se dio cuenta de que se había alejado hasta que ya era demasiado tarde. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente, flotando, con la piel gris y arrugada, los ojos abiertos, mirando fijamente al cielo. Cuando llegó a mis manos, noté algo que me incomodó. No era algo físico, al menos no al principio. Era una sensación. Desde el momento en que vi su cadáver, sentí una especie de peso en el aire, como si algo invisible estuviera presente en la sala. Aún así, seguí con mi trabajo. Esteban, como todos los demás cuerpos que me llegaban, necesitaba ser preparado para el velorio. Me puse mis guantes y comencé el proceso. Mientras lo limpiaba, noté que sus ojos estaban todavía muy abiertos. Normalmente, eso no me molesta, es algo que sucede con frecuencia, pero esta vez fue diferente. Sentía como si esos ojos me observaran, como si siguieran cada uno de mis movimientos. Intenté ignorarlo, concentrándome en el trabajo. Sin embargo, cada vez que miraba hacia arriba, allí estaban, fijos en mí, penetrando mi calma, erosionándola lentamente. Es solo tu imaginación, me repetía. Me forcé a continuar. Colocarle las monedas en los párpados para cerrarle los ojos fue un alivio, aunque pasajero. Después de haberlo limpiado y vestido, lo coloqué en su ataúd y lo llevé a la sala de exhibición, donde lo dejaríamos para el velorio al día siguiente. Era ya de noche cuando terminé todo el papeleo. El silencio en la funeraria a esa hora del día siempre me ha resultado pacífico, una quietud que normalmente disfruto. Pero esa noche, algo se sentía diferente. El aire estaba más denso, más pesado. La sensación de ser observado no desapareció después de cerrar los ojos de Esteban. Al contrario, parecía haber aumentado. Decidí ignorarlo, pero no podía sacudirme el malestar. Apagué las luces de la sala de preparación y me dirigí hacia la puerta principal. Antes de salir, me detuve. Desde el pasillo escuché algo. Un sonido bajo, como un susurro apenas perceptible. No era raro escuchar crujidos o ecos en un edificio viejo como el mío, pero esto era distinto. Era una voz. Una voz que decía mi nombre. Mi cuerpo se tensó al instante. Mi mente luchaba por encontrar una explicación lógica. Será el viento, pensé. Pero el viento no pronuncia nombres. Sin embargo, no podía ignorarlo. Sentí un impulso inexplicable de seguir ese sonido, como si me llamara desde un lugar profundo, una atracción oscura que no podía resistir. Lentamente, caminé por el pasillo en penumbra, dirigiéndome hacia la sala de preparación. Cada paso resonaba en el suelo de madera, como si fuera amplificado por el silencio que reinaba en el lugar. Cuando llegué a la puerta de la sala, una corriente de aire frío me golpeó, erizándome la piel. La puerta estaba entreabierta, aunque estaba seguro de haberla cerrado cuando apagué las luces. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras empujaba la puerta lentamente. Allí, en el centro de la sala, estaba el ataúd de Esteban, tal como lo había dejado. Sin embargo, algo estaba mal, muy mal. La tapa del ataúd estaba abierta y el cuerpo de Esteban no estaba allí. El pánico me invadió. Busqué frenéticamente por toda la sala, pero no había rastro de él. El cuerpo simplemente había desaparecido.
Mi mente trataba de racionalizar lo que estaba viendo. Tal vez alguien entró, tal vez había olvidado cerrar bien, pero no, eso no tenía sentido. Nadie más tenía acceso a esa sala. Fue entonces cuando lo vi. Una figura alta y delgada, de pie en la esquina oscura de la habitación. Estaba completamente inmóvil, pero pude distinguir su silueta. No podía ver su rostro claramente al principio, pero sabía que estaba allí, mirándome desde las sombras. Mi cuerpo se paralizó de miedo. No podía moverme, no podía respirar. Sentía como si algo frío y húmedo me envolviera, como si la muerte misma estuviera en esa habitación. Y luego, la figura se movió. Dio un paso hacia adelante, entrando en la escasa luz que provenía de la lámpara del pasillo. Mi corazón se detuvo al ver su rostro. Era Esteban, el hombre ahogado. Pero no era él, no realmente. Su piel estaba aún más gris que antes, sus ojos completamente abiertos y fijos en mí, con una sonrisa torcida que no parecía humana. No podía apartar la mirada. Estaba atrapado en su mirada, hipnotizado por el horror de lo que estaba viendo. Cada fibra de mi ser me gritaba que corriera, que saliera de allí, pero mis piernas no respondían. Enrique, murmuró, su voz era como el arrastre de algo podrido y húmedo, gorgoteando en su garganta. Finalmente, mi instinto de supervivencia tomó el control y corrí. Salí de la sala de preparación, casi tropezando con mis propios pies, y cerré la puerta de golpe. Mi mente estaba en blanco, llena de pánico. Corrí hacia mi coche sin mirar atrás, mis manos temblaban tanto que apenas podía encontrar las llaves. Finalmente, logré encender el auto y salí de allí a toda velocidad. No dormí esa noche. Me quedé en la sala de mi casa, con todas las luces encendidas, mirando hacia la ventana, esperando, temiendo que de alguna manera esa cosa, lo que fuera que había visto, me siguiera hasta allí. Al día siguiente, volví a la funeraria, temiendo lo peor. Me preparé mentalmente para lo que iba a encontrar. Abrí la puerta de la sala de preparación y, para mi sorpresa, el cuerpo de Esteban estaba de vuelta en el ataúd, como si nunca hubiera desaparecido. Revisé las cámaras de seguridad, buscando alguna explicación. Pero las grabaciones mostraban algo que me heló la sangre. La cinta de esa noche estaba en blanco, completamente en blanco, durante las horas en las que había oído su voz y lo había visto caminar. Como si ese tiempo simplemente no hubiera existido. Después de ese día, dejé de trabajar en la funeraria de noche. Y aunque intenté olvidar lo que pasó, no puedo sacudirme la sensación de que algo me sigue observando, esperando en las sombras. La exhumación. Era el año 2017, un octubre que comenzó como cualquier otro en La Paz, aunque el frío de la altura parecía más penetrante esa vez, más despiadado. Yo trabajaba como auxiliar en un equipo forense y esa mañana nos dirigimos al cementerio general para llevar a cabo una exhumación poco común. El nombre del difunto era conocido en los círculos más oscuros de la ciudad, un hombre llamado Emilio Arce, acusado de brujería y vinculado a muertes inexplicables en los años 90. Lo había escuchado antes. Susurros, leyendas que se transmitían de generación en generación. Decían que Emilio tenía la capacidad de hablar con los muertos, de controlarlos incluso. Los niños evitaban las esquinas donde vivía, y su casa, abandonada desde su muerte, estaba envuelta en grafitis y símbolos religiosos, un intento desesperado de la gente por contener el mal que, según ellos, aún habitaba el lugar. Pero lo más aterrador no eran los rumores sobre su vida. No. Lo que me preocupaba, lo que inquietaba a todos en el equipo, era lo que habían descubierto durante la preparación de la exhumación. Había sido enterrado hace más de 20 años y, sin embargo, había informes de que su cuerpo no mostraba señales de descomposición. Nunca he sido una persona supersticiosa. Mi trabajo me ha llevado a lugares lúgubres, pero siempre me consolé con la ciencia. Los cuerpos se descomponen, es un hecho natural, una certeza en un mundo lleno de misterios. Sin embargo, la idea de que este hombre, Emilio Arce, hubiera eludido esa ley natural me perturbaba más de lo que me gustaba admitir.
El cementerio estaba cubierto de una espesa neblina cuando llegamos. A mi alrededor, las tumbas y mausoleos se alzaban como fantasmas de piedra entre la bruma. El aire tenía un olor a tierra húmeda y algo más, algo que no pude identificar pero que llenaba mis pulmones con una sensación de inquietud. Mis compañeros parecían igual de tensos, aunque ninguno lo decía en voz alta. Sabíamos que esa no era una exhumación cualquiera. Nos dirigimos hacia la tumba, una losa de mármol vieja, ya amarillenta por el paso del tiempo. Grabada en ella estaba la inscripción, Emilio Arce, 1948 a 1997. Que tu alma encuentre descanso. Me quedé observando esas palabras por un momento más de lo necesario. No sé por qué, pero algo en esa frase me pareció grotescamente irónico. Lo que estábamos a punto de hacer no era darle descanso, sino profanar lo que ya estaba sellado bajo tierra. El proceso de desenterrarlo fue meticuloso, pero rápido. Sabíamos que el cadáver debía ser trasladado para realizar pruebas debido a una investigación legal que se reabrió tras la muerte inexplicable de varias personas cercanas a él. Unos creían que era simple coincidencia, otros no. Mientras cavábamos, el ruido de las palas contra la tierra era lo único que rompía el silencio sepulcral que nos rodeaba. Mi corazón latía con fuerza, pero trataba de concentrarme. La ciencia, me repetía. Solo la ciencia. Finalmente, la pala de uno de mis compañeros chocó contra la tapa del ataúd. Lo limpiamos con cuidado y retiramos los clavos que lo sellaban. Al levantar la tapa, lo vi. El cuerpo de Emilio Arce estaba tan fresco como el día que lo enterraron. Su piel tenía un tono pálido, pero no mostraba signos de descomposición. Sus párpados estaban cerrados y su cabello seguía firmemente pegado a su cráneo, oscuro y brillante como si hubiera sido peinado esa misma mañana. Nos quedamos en silencio durante un largo rato. Nadie quería ser el primero en decir lo que todos estábamos pensando. No era posible. Uno de mis compañeros, el encargado del traslado del cadáver, murmuró algo entre dientes, una oración rápida. Luego extendió la mano hacia el cuerpo, y fue entonces cuando el terror verdadero se apoderó de mí. Debíamos mover el cuerpo, colocarlo en una bolsa para llevarlo al laboratorio. Cuando me agaché para sujetar el cadáver por los hombros, algo ocurrió que jamás podré olvidar. Sentí un leve movimiento en su mano, y al instante pensé que era mi imaginación, el nerviosismo jugándome una mala pasada. Pero no, el cuerpo se movió. De repente, la mano de Emilio Arce, que había estado inerte hasta ese momento, se cerró firmemente sobre la mía. No fue un simple espasmo, ni el reflejo de un cuerpo en descomposición. Fue una acción deliberada, una presión fuerte y fría, como si algo dentro de ese cadáver aún estuviera consciente, aún estuviera vivo. Grité. No recuerdo haber gritado nunca antes en mi vida de esa manera. Caí hacia atrás, mi corazón martillando en mi pecho. Mi compañero, pálido como el cadáver que teníamos frente a nosotros, dio un paso hacia atrás, tropezando con la pala. Nadie se movió durante lo que parecieron minutos interminables. Finalmente, uno de los médicos forenses más experimentados del equipo rompió el hechizo del pánico y nos ordenó continuar. Esto no es posible, debe haber una explicación, decía. Pero nadie creía realmente en sus palabras. Nos acercamos nuevamente al cadáver, con más cuidado esta vez. A pesar de la inquietante experiencia, procedimos como si estuviéramos en piloto automático. Levantamos el cuerpo y lo colocamos en la bolsa de transporte. Sin embargo, mientras lo hacíamos, no podía apartar la vista de su rostro. Sus ojos seguían cerrados, pero había algo en su expresión, algo casi burlón, como si el muerto supiera algo que nosotros no. El camino de regreso al laboratorio fue una tortura mental. Nadie hablaba, pero el aire estaba cargado de tensión. Me sentía observado, como si desde la bolsa, Emilio Arce aún pudiera verme, aún estuviera consciente de lo que hacíamos con él. A cada crujido del vehículo, me sobresaltaba, esperando que algo sucediera. Pero nada más ocurrió en ese momento. Una vez en el laboratorio, dejamos el cadáver en la mesa de autopsias y mientras los demás preparaban el equipo, me alejé un momento para respirar.
No podía apartar la sensación de su mano apretando la mía, el frío que se había extendido desde mis dedos hasta mi alma. Pero lo peor estaba por venir. Esa noche volví a casa temprano, deseando dejar atrás lo que había ocurrido. Sin embargo, cuando me acosté, el sueño no llegó fácilmente. El viento golpeaba las ventanas y cada crujido de la madera parecía amplificado por mi nerviosismo. Me quedé despierto en la cama, mirando las sombras danzantes en el techo, tratando de convencerme de que lo que había pasado era algún tipo de reflejo post-mortem. Una anomalía, nada más. Pero alrededor de las 3 de la mañana, un sonido me despertó de un breve y superficial sueño. Era un ruido suave, como el roce de unas uñas contra la madera. Me incorporé, con el corazón latiéndome en los oídos. El sonido provenía de la puerta de mi habitación. Me levanté con cautela, cada paso un tormento. Cuando abrí la puerta, no había nada allí. O eso pensé. Mientras cerraba la puerta, sentí nuevamente esa presencia, como si alguien estuviera detrás de mí, observando. Giré la cabeza hacia la ventana y mi sangre se congeló. A través del cristal, bajo la luz de la luna, vi algo que no debería estar allí. La figura de Emilio Arce, con los ojos abiertos, me miraba fijamente desde el jardín. Sus labios se movían, formando palabras que no podía escuchar, pero en su expresión había algo más profundo, algo primigenio. No era solo odio, era hambre. Una necesidad que trascendía la muerte misma. Me eché hacia atrás, cerrando la puerta de golpe y retrocediendo hasta caer sobre la cama. Intenté convencerme de que estaba soñando, de que era una alucinación causada por el estrés del día. Pero cuando escuché nuevamente ese sonido, las uñas arañando la puerta, supe que no estaba solo. Pasé el resto de la noche despierto, con la luz encendida, cada sonido haciéndome saltar. Sabía que él estaba allí, esperando. Y esa fue solo la primera noche. Desde entonces, cada octubre, he sentido su presencia. No importa dónde esté, sé que me está buscando, que algo lo trajo de vuelta. No sé cuánto más podré soportarlo. Porque ahora entiendo lo que quiere. Quiere algo que dejé con él ese día en el cementerio. Quiere mi mano. Y tal vez quiera algo más. Mi alma. El turno de noche. Mi nombre es Claudia y soy enfermera en un hospital de Ciudad Juárez. Desde que tengo memoria, siempre he tenido un profundo respeto por la vida y la muerte, y trabajar en este lugar solo ha acentuado esa dualidad constante con la que convivimos los que nos dedicamos a la salud. Pero hay noches en las que ese respeto se transforma en un miedo visceral. Y una de esas noches, en octubre de 2008, dejó una marca en mí que jamás podré borrar. Aquella noche, llegué al hospital como cualquier otro día. La rutina del turno nocturno me había endurecido, tanto emocional como físicamente. Las emergencias eran constantes, pero había algo extrañamente tranquilizador en la soledad que traía la madrugada. Los pasillos vacíos y el sonido apagado de los monitores eran como un susurro, como si el hospital mismo durmiera. Pero esa calma superficial escondía algo oscuro, algo que hasta entonces solo había sido una sensación vaga, una inquietud que no podía explicar. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando sucedió. Estaba en la sala de enfermería, revisando el expediente de uno de los pacientes más críticos, cuando escuché unos pasos. Eran lentos, pesados, casi arrastrándose por el pasillo. Al principio pensé que se trataba de algún paciente desorientado. No era raro que algunos se levantaran en medio de la noche y caminaran por los pasillos en un estado confuso, especialmente los de la sala psiquiátrica. Me levanté de mi silla, dejando el expediente sobre la mesa. A través de la ventana que daba al pasillo, no vi a nadie, pero los pasos continuaban. Lentamente, abrí la puerta de la sala de enfermería y me asomé. El pasillo estaba vacío, iluminado solo por la fría luz de los fluorescentes que parpadeaban en algunos tramos. Sin embargo, los pasos seguían sonando, claros y definidos. Decidí seguir el ruido. El hospital tenía una atmósfera extraña esa noche, como si el aire estuviera cargado de algo que no podía ver, pero que sentía en mi piel.
Caminé por el pasillo, cada vez más consciente de que algo no estaba bien. A medida que me acercaba al origen del sonido, vi una figura al final del corredor. Era la silueta de un hombre. Llevaba una bata blanca de hospital, su postura era encorvada, como si cargara un peso invisible sobre los hombros. No podía verle el rostro, ya que su cabeza estaba inclinada hacia adelante, pero había algo en su presencia que me erizó la piel. Sin pensarlo dos veces, apuré el paso para alcanzarlo, pero en cuanto llegué a la esquina del pasillo donde lo había visto, desapareció. Me detuve en seco, desconcertada. No había ninguna puerta cercana, ningún lugar donde hubiera podido meterse. El pasillo estaba vacío. Sentí una punzada de temor en el estómago, pero traté de racionalizarlo. Quizás se había metido en alguna de las habitaciones y yo no lo había visto. O tal vez mi cansancio estaba jugando con mi mente. Volví a la sala de enfermería, intentando sacudirme la inquietud. Pero no pude concentrarme. Los pasos continuaban resonando en mi cabeza y la imagen de la silueta de aquel hombre me perseguía. Decidí revisar los registros de los pacientes buscando alguna explicación. Tal vez era un nuevo ingreso que yo no conocía. Sin embargo, ninguno de los pacientes que estaban en ese ala del hospital coincidía con la descripción del hombre que había visto. No podía dejar de pensar en lo que había presenciado. Los minutos pasaron, y justo cuando comenzaba a convencerme de que solo había sido mi imaginación, volví a escuchar los pasos. Esta vez, más cerca. Un escalofrío recorrió mi columna. Me levanté nuevamente, mi corazón latiendo con fuerza. Asomé la cabeza por la puerta del cuarto de enfermería y lo vi de nuevo. La misma silueta, el mismo hombre con la bata blanca. Esta vez estaba más cerca, caminando lentamente hacia mí. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Sentí que no era un simple paciente. Había algo en su presencia que no pertenecía a este mundo. Me quedé paralizada por un instante, pero cuando la figura se detuvo a unos metros de mí, reaccioné. Entré de nuevo en la sala y cerré la puerta con fuerza, mi respiración entrecortada. Me apoyé contra la pared, intentando calmarme. Decidí que no podía quedarme allí. Tomé una linterna y salí al pasillo con la esperanza de que, de alguna forma, la luz podría ahuyentar la extraña presencia. Pero cuando salí, el pasillo estaba vacío nuevamente. Era como si nunca hubiera habido nadie. Caminé por el hospital, revisando cada rincón, cada habitación. Todo estaba en su lugar. Pero la sensación de ser observada era abrumadora. Sentía como si alguien, o algo, me siguiera de cerca. Llegué al archivo del hospital, un pequeño cuarto donde guardábamos los registros antiguos de los pacientes. Busqué entre los documentos, movida por una necesidad irracional de entender lo que estaba pasando. Fue entonces cuando encontré el expediente de un hombre llamado Javier Salazar. Su foto me congeló la sangre. Era él. Era el hombre que había visto en el pasillo. Su nombre no me resultaba familiar, pero al leer los detalles de su ingreso, un frío terrible me recorrió el cuerpo. Javier había sido paciente en ese hospital hacía más de 4 años. Había muerto en circunstancias extrañas. Según el informe, su corazón se había detenido repentinamente en medio de una operación de rutina. Pero lo que más me impactó fue lo que seguía. Javier había muerto en ese mismo ala del hospital, el ala donde yo estaba asignada esa noche. No podía creer lo que leía. ¿Era posible que el hombre que había visto no fuera un paciente, sino el espíritu de Javier? El aire en la sala se sentía más pesado, como si la propia atmósfera se hubiera cargado de algo oscuro e indescriptible. Las luces parpadearon, y en ese instante supe que no estaba sola. Corrí de regreso a la sala de enfermería, mi mente luchando por procesar lo que acababa de descubrir. Cerré la puerta tras de mí y me apoyé contra ella, mi respiración agitada, sintiendo el sudor frío en mi frente. El hospital, que siempre había sido un lugar de sanación y vida, se había convertido en una trampa. Sentía que las paredes se cerraban a mi alrededor y que, en cualquier momento, la figura de Javier volvería a aparecer. Los pasos comenzaron de nuevo. Esta vez, no venían del pasillo, sino del interior de la sala de enfermería. No podía ver a nadie,
pero los escuchaba claramente, acercándose, como si el propio Javier caminara a través de las sombras hacia mí. La linterna comenzó a fallar, parpadeando hasta apagarse por completo, dejándome en la oscuridad más total. El pánico me dominó. Corrí hacia la puerta, pero antes de que pudiera salir, algo frío, gélido, como una mano invisible, me rozó el brazo. Grité, sintiendo una presencia detrás de mí, algo que no podía ver pero que estaba ahí, tan real como el latido acelerado de mi corazón. Salí corriendo del hospital, sin mirar atrás, sin atreverme a ver si lo que había sentido me seguía. Afuera, el aire nocturno me golpeó con fuerza, pero no fue suficiente para despejar el miedo que me corroía por dentro. No volví a trabajar en ese turno nocturno. Ni siquiera volví a pisar ese ala del hospital. Con el tiempo, intenté buscar explicaciones, pero ninguna me convenció. Lo que viví esa noche no puede explicarse con lógica o razón. Y aunque han pasado muchos años desde entonces, hay noches en las que, al acostarme, cierro los ojos y aún puedo escuchar aquellos pasos resonando en la oscuridad, recordándome que hay cosas en este mundo que nunca podremos entender del todo. Quizá fue solo mi mente jugando con mis miedos más profundos, o quizá, solo quizá, Javier sigue vagando por esos pasillos, buscando algo que nunca encontró en vida. Lo único que sé es que, desde esa noche, he entendido que la muerte no es siempre el final. A veces, simplemente es el comienzo de algo mucho más oscuro. El rancho. Nunca duermas en el rancho afuera, en el catre, en una noche de octubre. Esa fue una advertencia que mi abuelo me dio cuando era niño. Él decía que octubre es el mes en que el maligno y las brujas malditas salen de sus escondites, atraídos por las noches más frías y oscuras. Lo dijo como si fuera un hecho, una verdad absoluta. Yo solía pensar que eran solo historias, leyendas para asustar a los niños, algo que se contaba al calor de la chimenea para mantenernos alejados del peligro. Pero la noche en que perdí a mi hermano menor, entendí que algunas leyendas no son meros cuentos. A veces, son advertencias. Todo comenzó una semana antes de Halloween. Mi hermano, Daniel, había estado pidiendo ir al rancho de nuestro abuelo durante meses. El rancho quedaba en las montañas, a varias horas de la ciudad, un lugar aislado, sin vecinos cercanos, rodeado de espesos bosques y colinas que parecían interminables. El tipo de lugar donde las noches son más negras que el alma de un pecador y donde cada ruido parece tener vida propia. Finalmente, decidí que podíamos pasar un fin de semana largo allí. Mis padres estaban fuera por cuestiones de trabajo, y la idea de escapar de la rutina me parecía perfecta. Cargamos el auto con provisiones y partimos. Llegamos al rancho al atardecer. El aire de octubre era frío, seco, y el cielo parecía teñido de un gris mortecino, como si el sol estuviera muriendo lentamente, dejando que la oscuridad se deslizara sin oposición. El rancho estaba tal como lo recordaba, viejo, pero sólido. Una estructura de madera que había resistido el paso del tiempo, con un techo que crujía y una chimenea que nunca dejaba de esparcir el olor a ceniza. Daniel estaba emocionado. Corrió por los campos, exploró los establos vacíos y el viejo molino que ya no funcionaba. Esa primera noche transcurrió sin incidentes. Encendimos una fogata, cenamos junto al calor del fuego y nos acostamos temprano, exhaustos por el viaje y la emoción. Pero algo cambió la segunda noche. Daniel, siempre curioso, se obsesionó con la idea de dormir afuera, en el catre de nuestro abuelo. Ese catre de hierro oxidado que siempre estaba en el cobertizo, olvidado entre montones de herramientas viejas y cajas de cosas que nadie usaba. Recordé las palabras de mi abuelo y traté de convencerlo de que era una mala idea. No es seguro dormir fuera, Daniel. Especialmente en octubre. Pero él no me escuchó. Tenía esa terquedad infantil de querer probar que no tenía miedo, de querer ser valiente ante la oscuridad. Y al final, cedí. Quizás porque pensé que no pasaría nada, o quizás porque, en el fondo, no quería parecer el hermano mayor asustadizo que sigue creyendo en historias de viejos. Esa fue mi primera gran equivocación. La noche era extrañamente silenciosa.
Ni un solo grillo, ni el aullido de algún coyote a lo lejos, nada. Solo el viento, frío y cortante, que soplaba entre las ramas de los árboles cercanos, haciendo que las sombras bailaran en las paredes de la casa. Daniel se instaló en el catre, a unos metros de la casa, bajo la vieja higuera que dominaba el patio. Lo arropé con una manta gruesa y me aseguré de que estuviera cómodo. Si pasa algo, grítame. Estaré despierto, le dije, tratando de sonar confiado. Asintió con una sonrisa, pero noté algo en sus ojos, una duda que no estaba allí antes. Quizás, en el último momento, sintió lo mismo que yo, esa presión en el pecho, como si el aire a nuestro alrededor se hubiera vuelto más denso, más pesado. Regresé a la casa, pero no pude dormir. El silencio era antinatural. Me quedé en la sala, con la chimenea apagada, escuchando. El reloj de pared hacía su tic-tac de siempre, pero incluso eso sonaba lejano, como si el tiempo mismo hubiera decidido ralentizarse. Mi mente vagaba, pensando en las palabras de mi abuelo, en las leyendas que él contaba sobre el mes de octubre. Pasaron horas, y justo cuando empezaba a convencerme de que todo estaba bien, escuché un ruido. Era leve al principio, un roce, como si algo rasgara la tierra afuera. Me quedé inmóvil, con los oídos atentos. Entonces, lo escuché de nuevo, más claro, más cercano, el sonido de pasos arrastrándose, lentos, pesados, y luego, una risa. No era la risa de un niño. Era algo más profundo, algo antiguo. Corrí hacia la ventana que daba al patio. La luna llena iluminaba el terreno lo suficiente para ver el catre vacío. El corazón me dio un vuelco. Daniel no estaba allí. Salí corriendo de la casa, llamándolo a gritos, pero lo único que respondía era el eco de mi propia voz. Corrí hacia el catre, y mi sangre se heló cuando vi lo que había en el suelo, marcas. Como si algo o alguien hubiera arrastrado a mi hermano. Las huellas se perdían en la oscuridad del bosque. Sin pensar, agarré una linterna y me adentré en los árboles. La linterna temblaba en mi mano mientras los haces de luz apenas lograban perforar la negrura que me rodeaba. Mi mente estaba llena de imágenes terribles, de historias que mi abuelo contaba sobre lo que acechaba en el bosque. Nunca vayas solo a esos árboles en octubre, decía. Allí viven cosas que no pertenecen a este mundo. El viento susurraba entre las ramas, y en medio de ese susurro, escuché algo más, la voz de Daniel, llamándome, pero sonaba distorsionada. No parecía venir de él, sino de algo que intentaba imitarlo. Seguí corriendo, sin rumbo, guiado solo por esa voz. Y entonces lo vi. En un claro entre los árboles, bajo la luz pálida de la luna, estaba mi hermano. O al menos, lo que parecía ser él. Estaba de pie, inmóvil, mirando fijamente algo frente a él. Me acerqué lentamente, el miedo apretándome el estómago, y entonces vi lo que lo tenía paralizado. Una figura alta y delgada, envuelta en un manto negro, flotaba a pocos metros de Daniel. Su rostro era una sombra borrosa, pero sus ojos eran dos pozos oscuros que parecían absorber la luz misma. La criatura se movía lentamente, como si deslizara sus pies sobre el suelo sin tocarlo. A su alrededor, el aire parecía vibrar con una energía maligna, un susurro constante que se colaba en mi mente, haciéndome sentir pequeño, insignificante. Intenté gritar, pero mi garganta se cerró. Intenté correr hacia Daniel, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado en un terror paralizante, observando cómo esa cosa se inclinaba hacia mi hermano, susurrándole algo en un idioma que no entendía. De repente, Daniel se giró hacia mí. Sus ojos ya no eran los de un niño. Eran vacíos, negros, reflejos de aquella criatura. Me miró fijamente y por un momento sentí que ya no reconocía a mi propio hermano. Como si hubiera dejado de ser él. Entonces, la figura alargó una mano huesuda, apuntando hacia mí. Un frío inhumano me envolvió y caí al suelo, temblando. Sentí que mi mente empezaba a desmoronarse, que mi cordura se rompía en pedazos bajo el peso de esa oscuridad. Estaba convencido de que iba a morir allí, de que esa cosa iba a arrancar mi alma. Pero de repente, todo se detuvo.
La figura desapareció en un susurro de viento y la oscuridad pareció retroceder. Daniel cayó al suelo, inconsciente. Lo llevé de vuelta al rancho, casi arrastrándolo, sintiendo que algo nos seguía, acechando en las sombras. Esa noche no dormimos. El silencio seguía siendo ensordecedor, pero había una presencia en él, como si algo nos estuviera observando desde la oscuridad, esperando su momento. A la mañana siguiente, cuando desperté en el sofá, Daniel ya no estaba. Su cama estaba vacía, y la puerta principal, abierta de par en par, corrí por el rancho, llamándolo, buscándolo en cada rincón, pero no había rastro de él. Esa fue la última vez que vi a mi hermano. A veces, por las noches, cuando cierro los ojos, todavía escucho su voz. Pero ya no suena como él. Y cada octubre, el viento trae de vuelta ese susurro, esa risa que nunca podré olvidar. Nunca duermas en el rancho afuera, en el catre, en una noche de octubre. El incidente del crematorio. Trabajo en un crematorio en Miami. Es un empleo peculiar, uno que pocos podrían soportar. Hay algo en el silencio de la muerte que te acostumbra a la soledad y con el tiempo te vuelves insensible al olor de los cuerpos y al calor implacable de los hornos. Al principio es un desafío para el estómago y la mente, pero luego se convierte en rutina. He presenciado muchas cosas extrañas en este lugar, pero nada podría haberme preparado para lo que sucedió el 13 de octubre de 2021. Ese día empezó como cualquier otro. Me levanté antes del amanecer, como siempre lo hago, desayuné en silencio y me dirigí al crematorio. La humedad pegajosa de Miami hacía que el aire se sintiera denso y opresivo. El lugar estaba inquietantemente tranquilo al llegar. Los pasillos resonaban con el eco de mis pasos mientras revisaba la lista de cuerpos que debían ser incinerados. Un día normal en mi línea de trabajo hasta que llegó ese cadáver. El cuerpo era el de un anciano. Al leer los documentos, descubrí que había muerto de causas naturales, una combinación de insuficiencia cardíaca y respiratoria. Los familiares no habían solicitado ningún servicio fúnebre, solo querían la cremación directa y las cenizas de vuelta lo antes posible. Ese tipo de casos no eran infrecuentes. Algunas familias prefieren evitar las formalidades o simplemente no tienen el dinero para ceremonias elaboradas. Todo parecía rutinario, al menos en el papel. El cuerpo llegó poco antes del mediodía, transportado por la funeraria habitual con la que trabajamos. El hombre, de aproximadamente 80 años, estaba cubierto con una sábana blanca. No tenía una apariencia fuera de lo común, piel arrugada, cuerpo delgado y marcas típicas de alguien que había pasado sus últimos días en un hospital. Lo trasladé al área de preparación, ajusté el horno para la incineración y seguí el protocolo. Encendí el horno a su temperatura habitual, más de 800 grados Celsius, lo suficiente para desintegrar cualquier tejido en menos de 2 horas. Todo iba bien hasta ese punto. La habitación estaba en silencio salvo por el zumbido de los ventiladores y el rugido lejano del fuego detrás de la gruesa puerta metálica del horno. Mientras esperaba que el proceso concluyera, me dediqué a hacer otras tareas, como limpiar herramientas y organizar papeleo. Después de unos 90 minutos, era momento de abrir el horno y recolectar los restos. Hasta ese momento, todo se sentía tan rutinario como siempre. Sin embargo, cuando abrí la puerta del horno, lo que vi me heló la sangre. El cuerpo del anciano no estaba. No había cenizas, no había fragmentos óseos, ni un rastro de que el cuerpo alguna vez hubiera estado allí. Todo el espacio dentro del horno estaba vacío, como si nada hubiera sido incinerado. Al principio pensé que tal vez había cometido un error. Tal vez había olvidado cargar el cuerpo en el horno. Volví al cuarto de preparación, pero no, la camilla estaba vacía y el horno claramente había estado en uso. El terror empezó a escalar dentro de mí. Mi primer impulso fue revisar las cámaras de seguridad que cubrían cada ángulo del crematorio. Me apresuré a la pequeña oficina en la parte trasera, donde monitoreamos las grabaciones. Deslicé la cinta hacia atrás hasta el momento en que cargué el cuerpo en el horno. Ahí estaba, claro como el día,
yo mismo introduciendo al anciano en el horno, cerrando la puerta y programando el proceso. Volví a revisar el metraje una y otra vez, buscando algún detalle que explicara lo que había sucedido. Nada. Todo estaba como debía estar, pero el cuerpo seguía desaparecido. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica. ¿Acaso hubo algún tipo de fallo en el horno? Pero incluso si así fuera, debería haber algún rastro, huesos, cenizas, algo. El calor que emiten estos hornos puede destruir casi cualquier cosa, pero siempre queda algún residuo, algún fragmento de lo que fue. Los siguientes minutos fueron un caos mental para mí. Sentía la sangre en las sienes martilleando con fuerza, el sudor frío resbalando por mi espalda. Me costaba respirar, como si el aire en la sala se hubiese vuelto demasiado espeso, demasiado cargado de algo invisible y opresivo. ¿Y si alguien había sacado el cuerpo sin que yo me diera cuenta? Pero eso era imposible. Nadie, absolutamente nadie, tiene acceso a esa sala sin mi autorización. ¿Y para qué? No tiene sentido robar un cadáver. Me quedé allí, parado frente al horno, esperando algún tipo de respuesta, aunque sabía que nunca llegaría. La habitación se sentía más pequeña, más oscura de lo normal, y el ruido del ventilador en el fondo era un zumbido que me perforaba el cerebro. Mi corazón palpitaba con una intensidad que me hacía sentir enfermo. Miré hacia el horno, esperando que algo saliera de esa puerta, algo inexplicable y terrible. Esa noche no dormí. Me fui a casa temprano, inventando una excusa para irme antes del cierre. El resto del personal no hizo preguntas. Apenas me metí en la cama, todo lo que podía hacer era repasar el día una y otra vez en mi cabeza. Cada vez que cerraba los ojos, me imaginaba el cuerpo del anciano mirándome desde el interior del horno, su piel marchita y sus ojos vacíos, observándome desde algún lugar entre el fuego y la oscuridad. A la mañana siguiente, volví al crematorio con una mezcla de miedo y ansiedad. No había rastro del anciano. Nada. El horno estaba vacío, limpio como siempre, como si nada hubiera sucedido el día anterior. Pero yo sabía que algo había ocurrido, algo fuera de mi comprensión. Me atormentaba la idea de reportarlo, ¿pero a quién? ¿Qué les diría? Nadie me creería. Durante las siguientes semanas, cosas extrañas comenzaron a suceder. Comencé a escuchar susurros en los pasillos vacíos, un murmullo bajo y casi imperceptible, pero constante. Por las noches, cuando me quedaba hasta tarde, sentía que me observaban, aunque nunca había nadie allí. El crematorio siempre ha tenido una atmósfera sombría, pero ahora parecía haber algo más, algo que se había infiltrado en ese espacio, algo que no pertenecía a este mundo. Comencé a ver sombras moviéndose fuera de mi campo de visión, formas oscuras que se deslizaban por las esquinas de la sala de cremación. Al principio pensé que era mi mente jugando trucos, el cansancio acumulado o la paranoia. Pero cada día se sentía más real, más palpable. Un par de veces, incluso, me pareció escuchar una respiración suave y débil justo detrás de mí, lo suficiente para erizarme la piel. Me volteaba de inmediato, pero nunca había nadie. Una noche, mientras terminaba el papeleo, vi algo que me hizo sentir un miedo que no había experimentado antes. En las cámaras de seguridad vi una figura. Estaba de pie justo frente al horno, una figura encorvada, envuelta en sombras. No podía distinguir sus rasgos, pero su forma me resultaba familiar. Mis manos temblaban cuando amplié la imagen. No podía ser. La figura estaba exactamente donde había estado el anciano antes de desaparecer. Me levanté de golpe, dejé caer mi silla y corrí hacia la sala de cremación, esperando no encontrar nada. Pero allí estaba. No era una figura física, sino una sensación. Un frío que no pertenecía a ese lugar, un olor rancio que llenaba el aire, como carne quemada y humedad estancada. El horno estaba cerrado, pero podía escuchar algo dentro, un leve crujido, como si algo estuviera moviéndose en su interior. Recogí mis cosas y me fui esa noche. No regresé al crematorio por varios días. Me excusé diciendo que estaba enfermo, aunque sabía que tarde o temprano tendría que volver. Cuando finalmente lo hice, encontré una nota en mi escritorio.
Las cenizas del anciano serán recogidas mañana, decía. Mis manos temblaban mientras la leía. Pero yo sabía la verdad. No había cenizas. Nunca las hubo. Y, sin embargo, alguien las recogería. El cadáver que no olvidé. Soy forense. Mi vida está íntimamente ligada a la muerte. La rutina de examinar cadáveres, desentrañar los misterios de cómo falleció alguien, me ha dejado insensible a la mayoría de las tragedias humanas. Lo que otros ven como perturbador, para mí no es más que una cuestión técnica. Al menos, así era hasta aquella noche de octubre de 2005. Lo que viví esa noche sigue persiguiéndome, a veces en sueños, otras veces en esos momentos silenciosos en los que mis pensamientos divagan hacia lugares oscuros. Jamás pensé que algo pudiera traspasar esa barrera emocional que había construido durante tantos años de carrera, pero me equivoqué. Nunca he vuelto a ser el mismo. Aquella tarde de octubre fue inusualmente tranquila. El hospital donde trabajaba tenía un ritmo predecible. Las autopsias se sucedían con regularidad, los informes forenses se archivaban y el equipo mantenía una eficiencia casi robótica. A las 8:30 de la noche me disponía a revisar los últimos detalles de un caso pendiente cuando sonó el teléfono. Un nuevo cadáver había sido traído al hospital y se requería una autopsia urgente. Algo en el tono de voz del encargado me inquietó, como si supiera que había algo extraño con ese cuerpo, pero no pudiera articularlo. El informe preliminar era escueto: varón, de unos 40 años, fallecido en circunstancias inciertas. Se especulaba con un ataque cardíaco, pero las circunstancias de su muerte no eran claras. Nadie sabía cómo había llegado a ese estado. Me preparé para la autopsia como cualquier otra noche. Al llegar al anfiteatro del hospital, el aire estaba pesado, cargado de una sensación de tensión que no podía explicar. Los fluorescentes del techo parpadeaban levemente, pero era algo a lo que ya estaba acostumbrado. A lo largo de los años, el hospital había visto poco mantenimiento. Un simple parpadeo de las luces no debería haberme molestado, pero aquella noche me puso en alerta. El cuerpo estaba allí, tendido en la fría camilla de metal, cubierto por una sábana blanca que apenas delineaba su silueta. Sentí un escalofrío que recorrió mi columna, pero lo ignoré. Me acerqué lentamente, retirando la sábana con cuidado. Lo primero que noté fue el color de su piel, de un tono ceniciento, más pálido de lo habitual incluso para un cadáver. Había algo en su expresión que no podía identificar de inmediato, algo que me hacía sentir que este hombre no estaba en paz. Su identificación indicaba que se llamaba Ernesto, pero no había más detalles sobre su vida o su muerte. Mientras me preparaba para comenzar el procedimiento, no pude evitar fijarme en su rostro. Había una rigidez en su expresión, una especie de horror atrapado en sus facciones, como si lo último que hubiera visto en vida lo hubiera aterrado más allá de lo comprensible. Aún así, comencé con el protocolo. La muerte era mi campo, y no había lugar para supersticiones o miedo en mi línea de trabajo. Todo iba bien al principio. El cuerpo no mostraba signos evidentes de violencia. Sin embargo, algo no cuadraba. Había una ligera rigidez en las articulaciones que no era normal para alguien que llevaba muerto las horas indicadas. Pero lo más inquietante sucedió cuando comencé a abrir la cavidad torácica. Justo cuando realicé la primera incisión, las luces del anfiteatro empezaron a parpadear con más intensidad, hasta el punto de que la habitación se sumergió en oscuridad total por unos segundos. El sonido de mi propia respiración parecía resonar en las paredes. Me quedé inmóvil, sintiendo el aire frío y húmedo del lugar acariciar mi piel. Las luces volvieron, y fue en ese instante que noté algo que me hizo detenerme en seco. Los ojos del cadáver estaban abiertos. No solo abiertos, sentí que me estaban mirando. Parpadeé, incrédulo. Me acerqué lentamente, como si un simple movimiento brusco pudiera alterar el frágil equilibrio de la situación. ¿Había sido una ilusión? Imposible, pensé. Tal vez el movimiento de la luz me hizo creer que los párpados se habían movido.
pero mientras lo observaba más de cerca, sentí una presencia, una sensación de que no estaba solo en esa habitación. Mi estómago se contrajo de miedo, pero intenté aferrarme a la lógica. Traté de continuar con el procedimiento, aunque mi mente ya estaba inundada de pensamientos irracionales. Sin embargo, apenas logré avanzar unos minutos antes de que ocurriera algo mucho peor. Mientras exploraba el interior del cadáver, escuché un sonido, un leve crujido que no provenía de mis herramientas ni del equipo. El sonido, seco y escalofriante, parecía provenir del cuerpo mismo. La piel del cadáver se estremeció de una manera casi imperceptible, como si los músculos bajo la superficie hubieran reaccionado. Me alejé un paso, sintiendo que mi corazón se aceleraba. El cadáver de Ernesto, y lo juro por todo lo que es sagrado, movió la cabeza hacia mí. Era un movimiento pequeño, pero indudable. Me congelé, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Sus ojos, que antes parecían simplemente abiertos por algún mecanismo post-mortem, ahora estaban fijos en mí, con una intensidad que me perforaba el alma. Sentí que estaba mirando a algo más allá de la muerte, algo que no debería estar allí. El frío en la habitación se intensificó. Podía ver mi propio aliento condensarse frente a mi rostro, pero lo más aterrador era lo que sentía, una presencia invisible, casi tangible. No era simplemente el cadáver de un hombre muerto. Era como si algo más hubiera llegado con él, algo que estaba allí, observándome, acechándome. Traté de mantenerme firme, intentando convencerme de que era imposible, de que todo tenía una explicación científica, pero el instinto de supervivencia estaba gritando en mi mente. «Sal de aquí. Ahora». Pero no lo hice. El deber, el sentido de responsabilidad, me mantuvieron allí, y eso fue mi error. Un nuevo golpe de oscuridad invadió la sala, más prolongado esta vez. Sentí una presencia detrás de mí, como si algo estuviera respirando justo en mi nuca. Giré con un rápido movimiento, pero no había nada. Sin embargo, el cadáver. Ernesto, ahora estaba inclinado hacia mí, su cuerpo en una posición imposible para un cadáver. Los ojos seguían abiertos, más grandes ahora, llenos de una angustia que se me hizo insoportable. Retrocedí, casi tropezando con una de las mesas de instrumentos. Mi mente ya no podía racionalizar lo que estaba sucediendo. La habitación olía a algo rancio, una mezcla de muerte y un hedor que no podía identificar, como si el aire estuviera lleno de algo antiguo, putrefacto. Sentía la piel erizada, mi cuerpo temblaba involuntariamente. Las luces volvieron a parpadear, esta vez más rápido, como si el hospital mismo estuviera a punto de colapsar. El miedo me estaba consumiendo. Mi sentido del deber se desmoronaba. No podía soportarlo más. Pero antes de que pudiera reaccionar, antes de que pudiera salir corriendo de ese lugar, sucedió lo que me atormentaría para siempre. El cadáver, en un movimiento repentino y antinatural, se incorporó en la camilla. Mis ojos se encontraron con los suyos, y entonces lo comprendí. No estaba mirando al hombre que había sido Ernesto, estaba mirando algo que lo había poseído, algo que lo controlaba. Lo que sea que era, me quería a mí también. El terror paralizó mis piernas. «Muévete», gritaba mi mente, pero no podía. Sentí el latido de mi corazón retumbar en mis oídos. Entonces, en un movimiento lento, el cadáver abrió la boca, como si intentara decir algo, pero lo único que salió fue un susurro, un murmullo imposible de entender, pero cargado de una desesperación que no era humana. Finalmente, mis piernas reaccionaron. Corrí hacia la puerta, mi visión nublada por el pánico. Mientras salía del anfiteatro, juraría que escuché risas, suaves y burlonas, resonando en los oscuros rincones de la habitación. Aquella noche no pude dormir. Pasé horas tratando de racionalizar lo que había sucedido, pero cada intento era en vano. Lo reporté a mis superiores, claro, pero la autopsia oficial del cadáver fue archivada como un caso normal. Nadie más vio lo que yo vi. Nadie más sintió lo que yo sentí. Sin embargo, sé que lo que ocurrió esa noche no fue un simple desajuste mental, ni una alucinación provocada por el cansancio. Algo más estaba en esa sala con nosotros. Han pasado años desde esa noche,
pero el rostro de Ernesto, sus ojos abiertos y esa presencia que lo acompañaba, no me dejan en paz. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video. Saludos.